Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este bonito punto bicolor. Yo lo conozco como vuelo de golondrinas, pero ya saben que los nombres de las puntadas varían de un lugar a otro del mundo. Es una puntada muy sencilla, se teje muy fácil y muy rápido. Simplemente vamos a ir tejiendo 2 vueltas en cada color siguiendo un patrón diferente. Entonces eso hace que sea muy fácil porque no tenemos que ir cruzando hilos de diferente color conforme vayamos tejiendo. Así que pues eso la hace una puntada muy fácil de tejer. En esta muestra yo tejí la puntada haciéndole un borde de punto Santa Clara, pero eso ya es al gusto de cada quien. Lo quise hacer así, pues para que la muestra luciera y vieran cómo puede ser el resultado final si hacemos una manta o si hacemos un cojín, pero yo les voy a dar las indicaciones simplemente para tejer la puntada vuelo de golondrinas. Así que si tienen por ahí 2 bolitas de colores, de los colores que a ustedes más les gusten, pues vamos a ponerlas a trabajar y empecemos de una vez. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y le den al me gusta que está allá abajo. Para tejer esta puntada necesitamos un número de puntos múltiplo de 4 más 3. Y en este caso yo le puse 2 puntos de orilla, o sea que monté 21 puntos. 4 por 4, 16 más 3, 19, más un punto de orilla de cada lado, 21 puntos. Es muy sencillo, fíjense bien cómo lo vamos a tejer. Vamos a empezar tejiendo nuestra primera vuelta, que será por el revés de la labor, en este caso este lado donde tenemos la hebra que nos sobró después de montar los puntos, va a ser el revés de la labor y vamos a empezar tejiendo todos los puntos de revés. El primero, como es punto de orilla, en este caso lo voy a tejer de derecho, después ya no, solo lo deslizo, pero es punto de orilla. Ahora sí, todos los puntos que son de la puntada los vamos a tejer de revés. Termino todos mis puntos. Y el último punto de orilla lo voy a tejer siempre de derecho retorcido. Listo, ya está. Ahora vamos por la vuelta número 2 por el derecho de la labor. Deslizo mi punto de orilla y ahora empezamos con los puntos de la puntada. Este es el patrón que vamos a estar repitiendo constantemente. 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y ahora deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Mi hebra está por detrás de la labor y voy a tomarlo como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo, simplemente lo deslizo. Ese es el punto deslizado y este es el patrón, 3 derechos y un deslizado. Entonces ahora repito mi patrón, 3 derechos y un punto deslizado. Y otra vez, 3 derechos, 1, 2, 3 y un deslizado. 3 derechos y un deslizado y termino la vuelta con 3 puntos de derecho. Y el último punto, que es de orilla, lo tejo de derecho retorcido. Ya está, esta fue la vuelta número 2. Ahora, cuando empecemos a tejer la vuelta número 3, que es otra vez por el revés de la labor, vamos a tomar nuestra hebra de lana de otro color y vamos a empezar a tejer de esta manera. Tomo mi hebra y vamos a deslizar el primer punto porque es el punto de orilla. Y ahora tejo con el siguiente patrón. 3 puntos de revés, 1, 2 y 3. Dejo mi hebra allí por delante de la labor donde yo la veo y deslizo el mismo punto que deslicé en la vuelta anterior. Lo deslizo. Ese es el patrón. Otra vez. 3 puntos de revés y deslizo el punto que ya viene deslizándose. 3 reveses y deslizo. 3 reveses y deslizo.
y termino la vuelta con 3 puntos de revés. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está, esta fue la vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a tejer una vez más repitiendo el patrón que ya tenemos. Deslizamos el primer punto, que es punto de orilla, y ahora empiezo con 3 puntos de derecho, 2 y 3. Y el mismo punto que he venido deslizando lo paso a la aguja derecha. Ese es el patrón. Otra vez lo repito. 1, 2, 3 derechos y un deslizado. 1, 2, 3 derechos y un deslizado. Y de nuevo, 1, 2, 3 derechos y un deslizado. Acuérdense que cuando vamos tejiendo una vuelta por el derecho de la labor, para deslizar el punto dejamos nuestra hebra por atrás de la labor. Y terminamos la vuelta con 3 puntos de derecho y el punto de orilla de derecho retorcido. Y ya está. Podemos jalar un poquito, no mucho, para que el punto no se afloje, no se saca tan grande este segundo puntito que tenemos aquí, o el penúltimo, según lo veamos. Muy bien, ahora vamos a ver qué hacemos en la vuelta número 5. Fíjense bien, en esta quinta vuelta vamos a retomar el primer color con el que iniciamos nuestra labor y vamos a tejer igual que en la vuelta número 1, todos los puntos de revés. Entonces sujeto esta hebra, en mi caso de color vino, para que no se agrande el punto, y voy a pasar el punto de orilla como siempre, sin tejer. Y ahora empiezo a tejer todos los puntos de revés, como en la vuelta número 1, así empezamos, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, cuando llegue a ese punto deslizado, ese punto que he venido deslizando o alargando en cada vuelta, lo tejo de revés también. Todos los puntos los tejemos de revés. Muy bien, y terminamos la vuelta, el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está, muy bien. Ahora, para la sexta vuelta lo que vamos a hacer es desplazar nuestro motivo y lo hacemos de la siguiente manera. Continuamos con el color claro. Acuérdense que tejemos 2 vueltas con cada color. Entonces ahora deslizo el primer punto y voy a tejer para empezar la vuelta lo siguiente. Un punto de derecho y un punto deslizado de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, con la hebra por detrás. Y ahora empiezo con el motivo que repito siempre, que son 3 puntos de derecho y un punto deslizado. Otra vez repito el motivo, 3 derechos, un deslizado, repito 1, 2, 3, un deslizado y última vez 1, 2, 3 y un deslizado. Y termino la vuelta con un punto de derecho. Eso es todo. Ahora tejo el último punto, el punto de orilla de derecho retorcido. Y ya está. Jalamos, pero no tan duro, porque si no se nos va a fruncir todo el borde lateral. Esa fue la vuelta número 6. Ahora la siguiente vuelta, que será la vuelta número 7, vamos a retomar el color número 2, en mi caso el color vino, y tejemos de la siguiente manera. Lo pasamos por aquí y empezamos con nuestro punto de orilla. Jalamos esta hebrita para que no se agrande tanto el punto, y ahora empiezo con un punto de revés y un punto deslizado. Acuérdense, ese es todo el truco. El punto que deslizamos en la vuelta anterior lo tenemos que volver a deslizar. Y otra vez, 3 puntos de revés, este ya es el motivo, y un deslizado, y 3 puntos de revés y un deslizado, 3 reveses, un deslizado y 3 reveses y un deslizado. Y termino la vuelta con un punto de revés
y el punto de orilla de derecho retorcido. Y ya nos quedó la vuelta número 7. Ahora vamos a hacer la 8, que es por el derecho de la labor, y simplemente vamos a repetir nuestro patrón como lo tenemos aquí. Deslizamos el primer punto y ahora un punto de derecho y un deslizado. Acuérdense, en las vueltas de derecho la hebra tiene que estar por detrás. Y el patrón que es tres derechos, y un deslizado. Y otra vez 3 derechos y un punto deslizado. 1, 2, 3 y un deslizado y 1, 2, 3 y un deslizado. Y terminamos con un punto de derecho y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Y con estas 8 vueltas terminamos el patrón de la puntada. Ya vieron que es muy sencillo. Ahora lo que tendremos que hacer será continuar repitiendo a partir de la vuelta 1 hasta la 8 y de la 1 hasta la 8. Quiere decir que ahorita nos toca tejer nuevamente con el primer color, en mi caso con el color claro. Nuevamente empiezo desde la vuelta número 1, que es, acuérdense, tejer todos los puntos de revés. Así de sencilla es esta puntada y queda muy bonita. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos tutoriales, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.